Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jacqueline Culajay y me encuentro con mi compañera. Gabriela Sánchez. Y nosotros vamos a hablarles un poco acerca de la literatura eh, precolombina e hispanoamericana. Pero como primer punto, Gaby, yo quisiera preguntarte o que platiquemos un poco acerca de lo importante que es la literatura para el humano. ¿Cómo consideras eso o cómo crees que se enlaza? Fíjate que considero que la literatura como tal es súper importante porque no solo nos ayuda a compartir ideas, sino que también conectar por medio de estas nuestras emociones. Porque pues no solo es algo que nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario, sino que también nos da el conocimiento necesario que nosotros necesitamos de alguna época en específico. Y bien dicen que el que lee tiene un vocabulario top, entonces pues creo que por ahí va y creo que es importante, entonces no sé qué pensás vos. Sí, tenés mucha razón. ¿Sabes qué es lo que me gusta de la literatura? Que realmente nosotros podemos llegar a conectar con libros o los escritores como tal al transmitir lo que ellos sienten o piensan y muchos de los lectores pues nos identificamos, entonces es como bastante interesante. Pero hablando de la literatura precolombina, a mí me da como mucha curiosidad la manera en la que ellos conectaban con sus pensamientos, la naturaleza y con los dioses. ¿Qué pensás de la literatura precolombina? O sea, ¿qué opinas? Fíjate que creo que tienen una característica y no solo por la conexión que es a través de relatos, sino que también fue 100% de transmisión oral. O sea, esa fue su medio de expresión. Entonces, creo que ellos utilizan muchas metáforas que ayuda como también a la comprensión, porque imagínate qué nivel de inteligencia tenés que tener para relacionar algo de la naturaleza que era importante para ellos, como también el tema del conocimiento de la literatura. Entonces creo que en esa parte sí es como algo bastante importante y creo que es bueno mencionarlo. Pero mira, ahorita que estamos hablando de la literatura precolombina, te quiero preguntar, ¿cuáles crees que fueron los géneros que surgieron en la literatura precolombina como tal? Tú, ahorita que me preguntas de los géneros, pues estaba la poesía lírica, ¿no? Las crónicas mayas, los mitos, pero te quiero mencionar bien algunos, como por ejemplo el Ollantay o los cantos de Netzahualcoyotl, o ¿qué otros? Podría ser el Popol Vuh. Y volviendo a lo de la conexión, ellos nos comparten estos fragmentos o historias con lo que ellos vivían y sentían y cómo lo relacionaban, ¿no? Con la gracia que tenían de las tierras, ¿no? Por ejemplo, en el Popol Vuh o los cantos del Netzahualcoyotl, que ellos narran la fragilidad humana Uh -huh. comparada con las riquezas. Y no sé, todo es bastante interesante. Entonces, ahora Gaby, ¿cómo podrías, o sea, qué tan interesante te parece el Popol Vuh? Toquemos el Popol Vuh porque es Es como, un punto no sé. importante. Fíjate que sí, a mí hay ciertas frases o ciertos fragmentos como tal del Popol Vuh que me llaman mucho la atención. Y, por ejemplo, aquí hay un fragmento que te quiero leer que dice, he aquí pues el principio de cuando se dispuso a hacer al hombre y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre. Y dijeron los progenitores, los creadores y formadores, que se llaman Tepeu y Ucumats, han llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los ojos esclarecidos, los vacíos civilizados, que aparezca el hombre y la humanidad sobre la superficie de la tierra. Entonces, eso, o sea, ¿cómo pensás que van a dimensionar eso? O sea, me parece algo súper interesante porque, o sea, cómo lo logran transmitir de esa manera que te hace creer como un algo sobrenatural, ¿sabes? Que va a pasar. Entonces, eso me parece bastante interesante. Bueno, pues el Popol Vuh es uno de los libros sagrados considerado por los mayas, ¿no? Uh Y es -huh. porque aquí hay creencias y valores, entonces también creo que se generó valga la redundancia, la creación del humano por medio del maíz, cómo ellos creían en los dioses y le eran tan fieles. Entonces creo que es muy válido el fragmento que tú leíste.
Ahora, si nos pasamos un poquito a otra historia relevante, otro fragmento relevante de los cantos del Netzahualcoyotl, que a mí me gusta mucho, porque este tiene como muchas metáforas y una de las que logré resaltar fue el plumaje del quetzal, y esto hace referencia como a la fragilidad humana, porque si te das cuenta, en este poema, ellos hablan acerca de la riqueza, de todo lo que puede poseer un hombre, pero que siempre sí va a morir y es débil. Entonces, ¿cómo es que logran comparar el plumaje de un ave como las plumas son débiles, ¿no? Y la humanidad Ajá. también es débil, porque en algún momento desaparece. Fíjate que justamente había un fragmento que está antes, que me parece, la de la pluma del quetzal me parece bastante importante, pero por ejemplo que dice, aunque sea de oro se rompe. La frase que está, o sea, ¿cómo vas a pensar? Eso a mí me explotó. Pero, o sea, te das cuenta que ellos hacen como una comparación de los bienes materiales con la fragilidad humana. Entonces, pues esto se basa, o sea, prácticamente es la vida, la muerte y pues obviamente siempre en forma metafórica utilizando la naturaleza, como tú lo habías dicho, que muestra la fragilidad del ser humano y se compara con la pluma de un quetzal, y que obviamente no somos tan fuertes, que a pesar de que es como el oro, a pesar de eso se rompe. Entonces creo que es bastante interesante, pero no quiero dejar como atrás a Loyantay también, porque pues obviamente esa es una, Este es eh, otro género literario. exacto, es otro género que se produce en la literatura precolombina. Entonces creo que es también bastante importante mencionar y no dejarlo Pero como, es que como a solito. mí me gustó mucho leer este género porque habla acerca de la historia imposible de Ollantay con la princesa Cusi. Y Sí. es como tanto tiempo después, no porque los separaron, porque eran de distintas clases sociales. Ella era una princesa y él era una persona súper humilde. Y luego de 10 años ellos se vuelven a reencontrar y como a construir lo que en algún momento como que se juraron. Entonces, no sé, te hace como menciona a de que desde ese entonces todo era, no sé, tan real y sí existían como mucho sentimentalismo también. Sí, y aparte de eso, eh, pues, ¿cómo te explico? Es como, sigue pasando, o sea, la fecha es como los amores prohibidos, ¿sabes? Que todavía existen, pero la verdad es que me gusta bastante porque ahí es donde podemos entender, se miran hasta diálogos de lo que pasan entre ellos dos, tanto entre la princesa como Ollantay. Entonces sí, es como algo bastante, es una pieza bastante relevante que me gusta bastante mencionar porque es como, es un género literario Si te más. das cuenta, también hace como referencia mucho a la época, la justicia que existía en ese momento y la riqueza cultural. Entonces, siento que esta obra tiene un valor histórico bastante notorio porque se dejaba llevar por las jerarquías de ese momento, por la cultura, que esto nos narra la cultura inca y las relaciones del impacto que tenía la riqueza en ese momento, ¿no? Pero en sí como tal, por ejemplo, ¿cuál crees que es el propósito principal de los cronistas de Indias? El propósito principal. Yo creo que en toda, ellos trataban como de documentar lo que anteriormente pasó, comparándolo con lo de ahora, ¿no? Como que tratar de nivelar y describiendo lo que no conocimos, obviamente, acerca de la conquista, de la información más detallada que nos pudieron brindar. Y es que aparte recordate que era una labor súper crucial porque pues prácticamente ellos documentaban todo el encuentro entre el viejo mundo y el nuevo mundo, porque pues, al final su propósito principal era como registrar y describir todos los territorios descubiertos, tanto de las culturas indígenas que estaban, los acontecimientos relevantes que tenían de la conquista, aparte de proporcionar la información más detallada, objetivo, y más objetiva posible de lo que estaba sucediendo en ese momento, porque era como el único medio de que vos decías, es como real, ¿sabes? La crónica que ellos contaban porque estaban ahí, estaban pasando eso.
Entonces creo que fue un papel crucial en Y ese momento de la sabes, historia. hablando de crónica, hay un cronista que es como muy importante en todo lo que estamos hablando, que es Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Qué opinas de él? ¿Qué opinas de...? Fíjate que creo que hay en el fragmento que te voy a leer, que es un poquito nada más, que dice, era deber sacar cargas de oro a los cristianos en las espaldas. Pues hay una parte que me llama mucho la atención y creo que él fue muy compasivo al momento de hacer su crónica, porque dice, es como muy consciente de que ellos estaban saqueando tierras indígenas, que no eran de ellos, porque dice, todo cuanto vamos pisando es suyo por derecho natural y divino, y el dejarnos entrar es gracia que nos hace y de justicia no nos deben nada. Entonces, él fue muy objetivo y fue muy gente al saber que lo que ellos estaban tomando no era de ellos y que ellos prácticamente lo dejaban, o sea, dejaban que ellos tomaran lo que quisieran. Entonces creo que fue muy objetivo y sí es uno de los cronistas que más me gustan, pero te quiero preguntar qué otro cronista crees que existe en esta época, que es como el lado También opuesto de... podemos hablar como de Cristóbal Colón, ¿no? Sí, pues bien, fue bastante mencionado él porque él tiene como otro punto de vista cuando él, en teoría, descubrió América. Entonces, él nos narra totalmente diferente porque él venía como conquistador y las personas que pertenecían en ese momento fueron sus esclavos. Entonces, los pueblos originarios o indígenas se tuvieron que acoplar a todas las cosas que ellos traían como tal de la invasión. Pero ahorita que toqué a Cristóbal Colón, también te quiero hablar de la, de la Auracana, que este es como un fragmento bastante importante y que en un pedacito tan pequeño nos narra lo que tuvo que vivir, ¿no? El liderazgo del pueblo mapuche. Sí, y sabes que a mí me gusta mucho esta historia por la victoria que tiene Caupolicán, porque se hizo en 3 días, prácticamente es un Como él fragmento no se deja, bastante o largo. sea, sí, sabes que a mí me gusta mucho cómo él demuestra su valentía hasta el final para no atemorizar a las personas que estaban presenciando al final quién iba a quedar, ¿no? Como ganador. Y él fue valiente, ni siquiera tuvo como ninguna queja antes de morir, a pesar de la forma en la que fue agredido y bien claro en el fragmento al final de que la mirada que él le hizo a los conquistadores como que los hizo reaccionar, pues, de que él no era igual a ellos. Exacto, y es que ahí es donde puedes destacar de la obra como la lealtad, la valentía, el respeto que él tuvo, porque él le tenía gran respeto a su pueblo, ¿sabes? Y pues prácticamente el pueblo estaba en resistencia para, pues obviamente ellos necesitaban como una mano fuerte que los liderara frente a los españoles que estaban próximos a conquistarlos y él prácticamente le debía eso a su pueblo, ¿sabes? Entonces era como que él no quiso rendirse nunca y nunca quiso mostrar como debilidad, porque sabía que si él lo hacía, que se supone que él era el más fuerte, su pueblo que no estaban como reconocidos como los más fuertes, ¿cómo se iban a sentir, ¿sabes? Iban a sentirse como derrotados. Sí, tienes mucha razón. Pues estas son algunas de las cosas más importantes de la literatura hispanoamericana y precolombina. Gaby, es un gusto siempre como compartir algunas cosas y espero que sigamos hablando de estos temas que son muy interesantes y aparte por lo que abarca la literatura, que también nos permite expresarnos, poder entender, ¿no? Tener empatía con lo que no conocíamos y con lo que hemos conocido. Es bastante interesante. Y también seguir leyendo un poquito más de estas historias que te enriquecen no solo el vocabulario, sino que también de lo que pasó en nuestros antepasados. Y pues nada, también un placer hablar contigo y muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.